11:03 y vamos a charlar ahora con Freddy Vivas, que es un experto en inteligencia artificial, o sea que tiene el laburo del momento, es el tipo que la vio antes, ¿no? Ya sabe todo. Es ingeniero, es profesor y autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas? Le agregaría yo al final. Y el prólogo del libro de él está escrito por GPT-3, que aparentemente es como la misma tecnología, quizás un antecedente, porque hay que ver de cuándo es el libro, ahora le vamos a preguntar, de lo que es hoy el GPT, ¿no? Sí. Sería el primer libro en el mundo que tiene parte escrita por una máquina. Claro. Sería. Pero son todas conjeturas al pedo si lo tengo al tipo para preguntarle, ¿no? Claro, aprovechémoslo. Claro. Freddy, ¿cómo te va? Coco Silly y el equipo te saluda. Hola, Coco, gracias por el llamado. Hola, equipo, ¿y cómo andan? Hola. Muy bien, Gracias. todo muy bien. ¿Está bien lo que digo? Es el primer... ¿De cuándo es el libro? Tiene casi 2 años. Sí, en ese momento, bueno, primero pasó que usé la inteligencia artificial esta que ahora conocemos todos, pero hace 2 años no la conocía nadie y la gente no me creía. Me decía, no, Freddy, ese prólogo lo hiciste vos, decía la verdad. Claro. Una máquina no puede escribir así. Y bueno, hubo gente que me dijo que sí, que es el primer libro del mundo que no está 100% escrito por un humano, ¿no? Bueno, es Fuerte. todo un récord, Y sí. digamos. Sí. A mí la verdad de la inteligencia artificial, que yo veo que está todo el mundo como loco porque puede escribir, es lo que menos, no solo me interesa, sino me impacta. A mí me parece una gilada. Sí. Me parece que es alguien recopilando información. La verdad lo digo, ¿eh? Me parece que es alguien recopilando información. O sea, qué sé yo. Una máquina Me recopilando llama más la información. atención hablar con, ¿cómo se llama el de la compu? Con Siri. El del teléfono. Siri. Me llama más la atención que Siri me cuente un chiste. O cuando yo le digo, Siri, boluda. Me dice, no se dice eso, me dice una boludez de esa. Me impresiona más que GPT escribiendo el prólogo de un libro. Claro. Te divierte más, Coco, sería. Sí, pero tampoco me llama la atención que escriba un prólogo de un libro, porque me parece que lo único que está haciendo es recortando data de toda la memoria colectiva de lo que hay en Internet hoy y pegando una cosa tras la otra con cierta lógica gramatical. Exacto, es que es eso, Coco. La verdad es que es eso. Pero, mirá, si querés te cuento un poco más cómo funciona esto. Sí. Esto es como si fuese un loro. Yo soy de la época que se podía tener loros en la casa, ¿no? Tenías un loro en la casa, yo mi loro cantaba canciones de Boca. La marcha peronista. La marcha peronista. ¿Tenías un loro de verdad en tu casa? Obvio. Y hablemos de eso. Me interesa más que lo otro. Escúchame, ¿quién era? Viste que los loros tienen un amo. Sí. Le dicen, sí, porque sí. ellos eligen un solo dueño. Era mi viejo, era el loro santiagueño. Lo trajo mi viejo de un viaje de Santiago, me acuerdo. Claro. Y ese, dormía a las 7. un loro hermoso. Y tu viejo lo podía tocar, podía hacer lo que quería con el loro, Sí. pero con los Lo demás demás era malo. Con lo demás no quería saber nada. ¿Viste? Sí. Mi viejo lo entrenó, le enseñó cosas en ese momento. La marcha, obviamente. Claro. Las canciones de Boca, las de Suya estaban de moda. Claro. Pero vos hablabas con el loro, vos pasabas, el loro te hablaba, y vos decís, este loro entiende todo lo que está diciendo. Es un humano. GPT, es un GPT. Exactamente, es igual que GPT. Sí. Exactamente. El ChatGPT y otros modelos de lenguaje, estamos hablando de modelos de lenguaje, no entienden las palabras que te están diciendo. No, claro. Saben que cuando vos decís casa, no saben que una casa es donde vos vivís. Saben que existe la palabra casa y que cuando vos pones estoy llegando tarde a mí, puede ser casa, trabajo o lo que sea, pero entienden esas estructuras, son muy zarpados de buenos entendiendo las estructuras del texto. Por eso nos hacen confundir, y vos podés preguntarle cosas, pero podés tener conversaciones largas en donde, decís, loco, esta máquina habla mejor que el 98% de mis amigos, ¿no? A mí me pasó eso, y eso es lo que el mundo lo ve sorpresivo. Pero tanto, yo la verdad que no me lo bajé, ni me interesa, ni me dan ganas. Yo miro pornografía. Claro. Que también hay por inteligencia artificial. Lo normal, ¿Ah, lo sí? normal. Sí, empiezan a ver fotos, por ejemplo, generadas por inteligencia artificial, entonces hay cuentas de mujeres que vos crees que son reales, que no existen.
son generadas por inteligencia artificial. Eso no lo entiendo. ¿Cómo las generan? Sí. ¿De dónde las generan? Por Bueno, aplicaciones, mira, te lo explica él. te cuento un poquito. Sé que esto te va a llamar la atención, porque en realidad estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene más de 50 años. ¿Por qué estamos hablando ahora de la inteligencia artificial? Bueno, porque hay muchos datos. Tal cual como decías, los datos aparecen y nutren toda la inteligencia artificial. Sin esto no puedo hacer nada. Ahora, en Google, gracias a Google, que hace 20 años está haciendo cosas en Internet, está lleno de imágenes. Lo que pasa ahora es que esta inteligencia artificial toma esas imágenes y genera cosas nuevas. Se llama inteligencia artificial generativa, porque genera textos o puede generar imágenes, videos, voces, lo que sea. Ahora hay gente usando inteligencia artificial de ese estilo, generativa de imágenes, para, por ejemplo, no sé si viste, generar una trucada del Papa. La del Papa con el campera. camperón. Ah, sí, Claro. perfecto, Trump, claro. Macron, qué sé yo. Son cosas que pueden generar lo que se conoce como deepfakes o noticias falsas basadas en imágenes creadas artificialmente por inteligencia artificial, que no es como si fuese Photoshop, es algo más innovador, porque en segundos vos podés pedirle, haceme al Papa jugando la pelota con Messi, y medio que te lo va a hacer. Pero digamos, haceme al Papa con una campera o jugando a la pelota es una boludez grande como un edificio. Gigante, sí. La pregunta es, ¿yo puedo meter a una persona en un lugar a donde no estuvo nunca? Y utilizarlo esto como elemento incriminatorio de esa persona. Y ahí está. ¿Puedo sacar a un tipo de un telo cuando nunca estuvo en el telo para llevarlo a un lugar doméstico? ¿O puedo meter lo puedo meter a Milei charlando con Alberto Fernández y cagándose de risa a los dos y hacerle una fake a Milei o Alberto? Lo de Trump es exactamente eso mismo. O sea, y las dieron vuelta al mundo y un montón de gente creyó que eran reales. O sea, o por lo menos decían que creían que eran reales. Y esa es la nueva realidad en la que estamos viviendo. Empezamos a dudar de lo que vemos. Somos la primera generación, para mí, de la historia, que ya tiene que dudar si algo lo ves así obvio, porque la inteligencia artificial puede usarse para eso, puede usarse para miles de cosas buenas. ¿Estás corriendo? ¿Cómo? ¿Estás trotando en este momento? ¿Estás haciendo gimnasia? No suelo trotar mucho. Estoy entrando a dar una conferencia, pero estoy en la calle acá. Ah, perfecto. ¿Vas a dar una conferencia de cuál es el título? Esto lo mismo. ¿Cómo ser humanos en la inteligencia artificial? Para no romperte mucho las bolas, para que entres tranquilo. No me rompas. ¿Qué es, Freddy, para vos lo más peligroso de la inteligencia artificial? Para mí lo más peligroso, varias cosas. Una es no entender qué es ni para qué sirve, y la otra es implementarlo mal. Y te pongo un ejemplo bien simple. Sí. ¿Te acordarás en el Mundial que había inteligencia artificial? ¿Te acordás? Que había un VAR semiautomático. Y cuando había una jugada dudosa, aparecía la pantallita, una línea que se creaba, y bueno, el referí podía decir fue offside, no fue offside. Eso usaba un sistema de inteligencia artificial. Pero el árbitro era el que tomaba la decisión final. No la tomaba la inteligencia artificial. Y lo que pasó muchas veces fue que el árbitro era como, acá la inteligencia artificial está sugiriendo que esto puede ser offside para iniciar con el problema. Eso estaba mal. Porque imagínate que hoy ya existen en Buenos Aires gente operada por robots. Yo conozco gente en primera persona que le operó un robot. Imagínate que estés en la sala de operación y el médico que esté en la operación te diga, no, si esto está en la inteligencia artificial, que lo haga ella. Yo estoy acá, no hago nada. Eso sería una mala implementación, sacando el protagonismo del humano. El humano siempre... Pero ¿por qué? Mira, yo te voy a contar una pavada que sucedió hace muchos años, pero quizás una de las primeras inteligencias artificiales fue la operación de los aviones, ¿no? Que combinan un montón de computadoras para poder realizar tareas. Entonces un piloto me contaba, yo le preguntaba cuál había sido su peor viaje. Entonces me dice, la verdad que mi peor viaje no hay mucho, porque yo no le tengo miedo a nada, estoy acostumbrado, pero el tipo me decía, la verdad que me di cuenta que había sido mi peor viaje porque cuando llegué a casa mi mujer me dijo, ¿por qué estás tan pálido? Y ahí tomé conciencia de que algo me había pasado. Pero lo que le había pasado era que había entrado en una turbulencia. Entonces él venía con el piloto automático, cuando entra en la turbulencia, saca el piloto automático y trata de manejarlo él, el avión. Y la verdad que la turbulencia era bastante heavy.
Y en un momento él le dijo en su cabeza al piloto automático, le digo, ven, sácalo vos porque yo no puedo, sácalo vos. Y volvió a conectar el piloto automático. Y el piloto automático hizo trick, track, true, un rato más, pim, pam, pum, hasta que la sacó el avión de la turbulencia. Entonces digo, yo no sé si me quedaría tan tranquilo con la presencia humana. En una aerolínea que desapareció hace mucho tiempo, Panam, habían hecho una encuesta si la gente viajaría en un avión sin pilotos, y por supuesto el 98% contestó que no, y se dice que por eso sigue existiendo el trabajo de los pilotos, porque hoy los aviones, te estoy hablando de la época de Panam, o sea, sí. Yo no sé, digo, para mí hay una tendencia a la desaparición del ser humano en muchas tareas, y no me parece que esté tan mal. Yo creo que es un temón y requiere un análisis un poco más profundo, pero mira, yo pienso que depende. En general las respuestas de esto son depende. Yo creo que en general no debería dejar de estar un humano en el momento. ¿Sabes por qué? Porque la inteligencia artificial es muy buena resolviendo muchas cosas y es muy mala resolviendo otras. Por ejemplo, no es buena improvisando. Claro. No sabe improvisar. Los sistemas basados en datos, que es la inteligencia artificial, es justamente eso, usa datos para tomar decisiones, también usa muchas cosas históricas, cosas que pasaron antes. Pero si es algo nuevo, probablemente no sepa qué hacer. Y te pongo un ejemplo, aparece una nave alienígena mientras estás volando un avión. Sí. Es un antecedente que nunca hubo. Bueno, pero me estás poniendo un 0,000. Puede pasar y tienen que tener esa habilidad. Yo te hago una pregunta, Freddy. Si te tenés que operar de un tumor en el cerebro y te dicen que te opere un médico o que te opere una máquina, ¿qué elegís? Hoy un médico, en 5 años probablemente una máquina. Y es más, quizás la respuesta diría, agreguemos una opción más en el combo y te diría un humano y una máquina al mismo tiempo. Complementándose. Es eso. Para mí no va a ser complementándose, va a ser por una cuestión de seguridad subjetiva del paciente. Saber que hay alguien ahí, lo mismo que los pilotos. El avión puede despegar, navegar en las peores y mejores circunstancias y aterrizar solo. Pero te da tranquilidad que haya un ñato sentado ahí mirando las cosas. Porque también las máquinas fallan. Podría fallar la IA o podría fallar el piloto automático y que no hay nadie. No, hay otro piloto automático y otro. Los aviones están triplicados en sus sistemas, todos están triplicados. Si a mí me tiene que operar, vos decís, no puede ni... Si querés, dame una conferencia junta y yo te hago el abogado del diablo. Venite, estoy en Pilar. Venite, porque la verdad, me queda un poco lejos, negro, y amén. Hay una plata importante. Bueno, pero lo que digo es, cuando vos decís, no sabe improvisar, entonces yo me pongo en el lugar de, supongamos que me están haciendo una operación y me lo está haciendo el robot y de repente hay un sangrado que no esperábamos. Claro. Yo creo que igual la cantidad de cálculos que debe haber hecho ese robot de situaciones posibles no le deja demasiado lugar a la improvisación. ¿Cuál sería la improvisación? Que se caiga el techo. Eso sí no lo puede prever la inteligencia artificial. Que había una humedad de base. Claro, que venga un ovni, digamos. Pero todas las demás situaciones me parece que están previstas. Yo conozco operaciones que se hacen hasta que aprendieron a usarla, se operaba desde China, acá en el hospital, tumores cerebrales con un brazo robótico. Sí, operaciones remotas. Mira, el concepto que aplica a esto que estamos hablando se llama humano en el loop. Sería tener una persona en el proceso de toma de decisión. Hoy está considerada la mejor práctica y lo recomendado en términos éticos y responsables de aplicación de inteligencia artificial, donde siempre tiene que haber una persona estamos poniendo un ejemplo de la salud, pero también hay ejemplos de esto en la guerra. Claro. Y hay ejemplos en lo que te imagines, o sea, inteligencia artificial, estaba viendo cómo usan drones, que tienen inteligencia artificial también en el conflicto Ucrania-Rusia. Y este tipo de conversaciones está alineada a lo mismo, o sea, ayer hablaba con gente del mundo de la educación y me decía, una IA puede reemplazar a un profesor en un aula. Y cuando empezamos a hablar, la respuesta vino de ellos mismos. Me decían, mucho de lo que yo hago como docente en un aula no es transmitir contenido nada más. El contenido, contención. Es contención, es conversación, ¿qué te pasa a vos como persona? ¿Tuviste un problema con tu viejo? ¿Qué onda?
ese trabajo humano. Bueno, pero Pero andate, eso se andate puede- a un terapeuta, macho. No, si tenés un no, problema con no. quién tenés que hablar, habla con un amigo. Yo quiero ir a la universidad para que me enseñe Pero lo que los quiero niños, saber. Los niños necesitan contención. No, en no. el Bueno, a los aula. niños Vos no te se lo acordás de tu ponga. maestra porque te contuvo, porque te generó algo. Mirá, Y también porque me da unos buenos emocional. coscorrones, que la Pero máquina digo, no me va a dar. La máquina, en Mucha algún parte de mi momento- tara emocional tiene que ver con la maestra Norma que me pegaba con una cartulina. No, eso está mal, eso no pasa Que no te más. pegue un robot porque No, claro. no la salida. Freddy, pero a la velocidad en la que está avanzando todo esto, ¿puede llegar a pasar que las inteligencias artificiales desarrollen las emociones? Porque creo que ahí es donde está el kit de la cuestión de por qué no van a llegar a ser como nosotros. Pero No, ¿puede llegar a pasar? No, desarrollar emociones no. Pueden simular las emociones, Claro. como hacemos a veces los seres humanos, ¿no? Pero las máquinas no pueden desarrollar sentimientos. Podrías hablar con un robot que simule, hoy ya existe eso, que te hable como empáticamente, que use palabras que te hagan sentir mejor. De hecho, se están experimentando universidades de psicología del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, experimentando como sistemas de atención, de contención psicológica ante situaciones como posible suicidio, donde la gente que llama a esas líneas, donde lo atienden inteligencias artificiales, se siente incluso más contenida y tiene menos vergüenza en abrirse a decir cosas porque sabe que no está hablando con un humano. Eso es impresionante, ¿no? Eso es tremendo. Es tremendo, Eso eso me es parece tremendo. tremendo. Eso es tremendo. A mí me pasa Pero- totalmente al revés. Yo nunca hablaría con una máquina Yo si me voy a suicidar. tampoco. Necesitaría hablar empatizar con otra persona, ¿no? Lo que se plantea, el año pasado estuve en una universidad en Mallorca y eran todos psicólogos y estuvimos hablando de todo esto y me decían, ante esos experimentos, lo que se plantea es, ¿vos qué priorizás? ¿Lo que el agente que lo genera, o sea, un humano o una máquina, o el efecto, si es positivo o negativo en la persona? Esa es la pregunta, digamos, ¿no? Ok. Y yo lo llevo al plano de salud porque es algo que a mí me interpela un montón. A mí me pasó hace unos 10 años que bueno, me salió una enfermedad nada grave, pero un tema alimenticio que tenía que tratar. En un momento iba con 5 o 6 médicos diferentes especialidades. Y en ningún momento, creo que ninguno de todos esos médicos me dijo, che, Freddy, ¿cómo estás llevando esto? ¿Todo bien en tu casa? ¿Te hagan con el tratamiento? Y bueno, pero Nunca te tocaron 5 pelotudos, porque la Pero verdad pasa mucho que en eso. 5 tendría que Bueno. haber un tipo que empatice, ¿viste? Que Bueno, es lo que uno quiere, ¿no? Era todo 2 horas de espera, atención en 5 minutos. Claro. Che, bueno, hacerte estos estudios, ¿cómo te fue con tal? Digo, no sé, no lo tenés en la computadora. Entonces, cuando a mí me dicen la tecnología deshumaniza, yo creo que está mal Claro. pensar eso. Desde La ese tecnología lugar. Sí, la guita deshumaniza, porque te aseguro que si vos no ibas por obra social y te hacías atender pagando la consulta privada, te iban a dar mucha más bola, te iban a preguntar por tus hijos, por tu viejo, por tu nieto. No sé, mirá, yo tengo por suerte ya hace varios años tengo una buena prepaga y la verdad que no recibí mucho eso. Y el otro día hablaba con médicos especialistas en un evento de salud y tecnología y me decían, cuando que trabajan en hospitales es lo más importante de Argentina, cuando hay un accidente de tránsito y entra una persona, se tarda 22 minutos en el sistema para cargar esos datos de una persona, 22 minutos, de una persona que acaba de tener un accidente. No, bueno, Entonces, el punto es, ¿podemos usar la tecnología que tiene el sistema con el que pedís comida y hacerlo en 2 minutos, 3 minutos? Sí, Bueno, pero eso hay que sí, invertir. se llama computadora eso, se llama Sí, sí, sí. avances en computadora, lo que antes tardaba la computadora 1 hora, ahora dura media y llegaremos Lo que a pasa que es que tarde claro, 0,5 hay que- segundos. Pero hay que construir todo eso, hay que priorizar eso, la inteligencia artificial te puede servir para mejorar todo eso, pero son decisiones que hay que tomar, alguien las tiene que tomar y se tienen que ejecutar. Por eso, cuando a mí me dicen la tecnología puede deshumanizar, yo digo que no. Si se usa correctamente, puede ayudar a los profesionales que hagan mejor lo que hacen, ¿no? Te hago la última si entras a la conferencia, contestame si querés por sí o por no y te vuelvo a llamar la semana que viene si nos das bola. Ayúdame, Cañito. Sí. Nanotecnología, Sí. lo que se está hablando ahora del nanochip, Ujú. de la posibilidad de que ingrese en tu cuerpo algo que haga que frene el proceso de envejecimiento de las células o que cure tumores antes de que lo podamos detectar, o sea, el cáncer, que está en estos días este tema. Hasta se llega a hablar en extremos de la posibilidad de no morir nunca. De no morir nunca, exacto. Ah, Sí. ¿Esto es cierto, no es cierto?
Bueno, yo no soy especialista en eso, pero podemos hablar con amigos especialistas, hablamos los tres, nos sumamos a una llamadita los tres. Ok. Pero sí son tecnologías que estamos viendo, se llaman tecnologías exponenciales. Tecnologías, yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos en una universidad que se llama Singularity University, la Universidad de la Singularidad, que está en un campus de la NASA. Ellos hablan de eso, ¿no? De la convergencia del hombre y la máquina, o de la convergencia de las tecnologías, haciendo que tengamos una vida cada vez más larga y de mayor calidad. Y estamos hablando de ese tipo de cosas, de la salud del futuro, ¿no? Es un tema súper interesante, charlémoslo. El futuro llegó, de verdad. Y va muy rápido. A mí lo que me da miedo es que va muy rápido. De verdad. Chicos. Y muchas partes del cine que nosotros vimos, hoy convivimos con eso. Yo miraba ayer o antes de ayer una carrera donde una maratón, corría con una pierna de ella y una pierna de estas nuevas que tienen formita de remo. Sí. Y yo me acuerdo de haberlo visto hace 20, 30 años en algunos robots, ¿no? Que tenían como esa forma, y hoy estamos conviviendo con eso. Es verdad. Y es más, no solo estamos conviviendo, sino que esas personas en algunos casos no pueden participar de competencias normales por la ventaja, no la desventaja. Por la ventaja. Antes era una desventaja, ahora es por la ventaja que tendrán con eso. Es imposible de poder parar de hablar de esto, Freddy, así que te liberamos. Gracias. Y te volvemos a Placer. llamar. Gracias por atendernos. Hablemos largo y tendido, que estos temas son interesantísimos. Muy interesante, y la gente está muy Gracias. interesada. Un abrazo. Gracias por el espacio. Gracias a vos, gracias por atendernos.